Bien, siendo ya las 3 de la tarde, empezamos nuestra clase. Estimados alumnos y alumnas, reciban un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, ¿no? Profesor del curso de Psicología. Muy bien, pues chicos, en realidad ustedes han tenido 2 semanas maratónicas, ¿no? Y la primera para el primer examen y la segunda para el segundo examen, ¿no? Entonces, han sido exigidos bastante, ¿no? Espero que les haya ido bien, ¿no? En todos los cursos y en especial en el curso de psicología, ¿no? Y que lo que se ha explicado acá les haya servido realmente para responder las preguntas de psicología. Hoy día vamos a abordar el tema de la inteligencia, ¿no? Acá quizás es necesario plantearnos la pregunta, ¿y quién es una persona inteligente? O sea, ¿qué evidencia, qué expresa, qué manifiesta una persona inteligente? Por ejemplo, chicos, para ustedes, ¿quién es una persona inteligente? ¿Qué cosa tiene que mostrar una persona inteligente? O sea, ¿ustedes a quién consideran una persona inteligente en todo caso? ¿No? Aparte de ustedes mismos, lógicamente, ¿no? Pero para ustedes, ¿quién es una persona inteligente? ¿Mm? Entonces, a ver, ahorita en estos momentos hay 18 alumnos, ¿no es cierto? 18 alumnos. A ver, un poquito. En el caso de Samira dice aquel que es ágil resolviendo. O sea, mira, interesante lo que dice Samira, ¿no? Ágil se refiere a rápido, y eso es un criterio, Samira, de la definición de inteligencia, aquel que es rápido resolviendo problemas. Y ella, Samira, no se hace dificultades porque puede ser todo tipo de problemas, o sea, no solamente problemas emocionales, problemas cognitivos, imaginativos, no, sí, todo tipo de problemas, dice ella, ¿no? Interesante la definición de Samira. Hugo dice, una persona que toma buenas decisiones, ¿no? También, excelente, ¿no? Toma buenas decisiones, ¿no? O sea, la mejor opción, ¿no es cierto, Hugo? Dentro de todas las opciones, la mejor opción, ¿no? Y la definición que tú estás poniendo, Hugo, tiene que ver básicamente con una definición etimológica de inteligencia, ¿no? Saber leer entre líneas y escoger la mejor, ¿no? Escoger la mejor. Lo que pasa, estimados alumnos, que dentro de la psicología no hay un consenso para definir la inteligencia, ¿no? Algunos psicólogos consideran que la inteligencia es nuestra capacidad de adaptación, ¿no? Es decir, cómo enfrentamos situaciones nuevas. ¿Somos flexibles para enfrentar situaciones nuevas o nos cuesta trabajo, ¿no? Hacer un cambio en nosotros mismos para enfrentar a esa situación nueva? La capacidad de adaptación, la amabilidad de las personas, esa es inteligencia, dice algunos psicólogos. Otros psicólogos dicen, no, inteligente es la persona que sabe utilizar el razonamiento, la lógica, ¿no? Ese es el inteligente. ¿Y dónde hay ese tipo de problemas? Acá en la academia, ¿no? En la academia hay ese tipo de problemas, ¿no? Donde uno, el alumno, tiene que resolver problemas utilizando su capacidad de abstracción, la lógica. Otros hablan de que la inteligencia es la capacidad de imaginar, la capacidad de crear. Esa es la inteligencia, ¿no? Y en fin, hay otros que hablan, por ejemplo, de la capacidad de manejar tus emociones. Es decir, cuando la persona este, sabe superar una decepción, una frustración, no se queda atascado en esa emoción, ¿no? Sabe superar ese tipo de emociones, de escollos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Inteligencia emocional, ¿no? Hay otros que dicen, no, inteligente es aquel que tiene un talento. Básicamente eso, que debe tener un talento. O sea, hay muchas acepciones de lo que significa la inteligencia. Sin embargo, pese a ello, los psicólogos tenemos un consenso en definir lo que es la inteligencia, ¿no? Y es más o menos lo que ya Samir había señalado, ¿no? Este,
¿Qué vamos a abordar el día de hoy? La definición de inteligencia, ¿no? El concepto de inteligencia, las teorías clásicas de la inteligencia, con Spearman, Thurston y Cattell, y las teorías contemporáneas de inteligencia, o sea, las teorías actuales, con Piaget, Vygotsky, Sternberg, Gardner y Goleman, ¿no? Entonces empezamos con la definición de inteligencia. Etimológicamente, inteligencia, ¿no? O intellectus, la palabra, ¿no?, latina, que se deriva ya inteligencia, significa saber leer, saber escoger entre líneas, ¿no? Entonces, la persona inteligente, etimológicamente hablando en el concepto de inteligencia, es aquella persona que ve más allá de lo evidente, ¿no? Algo así como los Thundercats, ¿no? Ve más allá de lo evidente, ¿no? El que sabe escoger entre varias opciones, el que sabe escoger entre varias opciones. Esa es eh, eh, la etimología de inteligencia. Y como yo les decía, ya existe un consenso entre los psicólogos para definir inteligencia. Para nosotros, la inteligencia es un constructo. Es decir, ¿qué cosa es un constructo? Un constructo es una hipótesis, ¿no? Una hipótesis de trabajo, porque en sí a lo que es la inteligencia no lo vemos directamente, lo deducimos a través de un tipo de comportamiento en las personas. Por eso decimos es un constructo teórico, es una hipótesis de trabajo. ¿Respecto a qué? Respecto a un comportamiento en donde la persona realiza una tarea con eficacia, con competencia, es decir, resuelve el problema. No problema emocional, problema cognitivo, problema imaginativo, pero lo resuelve, ¿no? Con capacidad, con eficacia, ¿no? Pero también es necesario que lo haga de manera rápida. No es lo mismo que una persona resuelva un problema y se demore un día, recién después de un día lo resuelve, a que ese mismo problema otra persona lo resuelva en 5 minutos. No es lo mismo, ¿no? La velocidad, la rapidez con que uno resuelve su problema, eso tiene que ver lo que decía Samira, ¿no? La agilidad, ¿no? Rapidez, ¿no? Para resolver un problema. Miren, chicos, eh, la biotecnología, ¿no? Relativo a lo que es la genética está haciendo grandes avances. Por ejemplo, ya se ha descubierto el gen de la inteligencia. Ya sé cuál es el gen de la inteligencia. Y, y cómo saben que realmente ese es el gen de la inteligencia, porque han hecho ratones modificados, ¿no? Justamente en ese gen. Y han visto que esos ratones modificados son súper inteligentes. Por eso que a esos ratones modificados genéticamente le han puesto el Einstein de los ratones. ¿Y qué hacen estos ratoncitos? ¿Cómo podemos saber que son súper inteligentes? Porque a estos ratoncitos se les ha puesto pruebas. Una de esas pruebas es encontrar la salida a un laberinto, ¿no? Encontrar la salida a un laberinto. Y en la salida de ese laberinto, ¿no? Lógicamente encontraban la recompensa, el alimento, ¿no? Y dice que estos ratones súper inteligentes encontraban la salida en la mitad de tiempo, que el resto de los demás ratones, ¿no? Este, o sea, ustedes se imaginan, chicos, que más adelante, en el futuro, no sé, de repente, ¿cuántos años? ¿20 años, 50 años? Los papás puedan pedir, ¿no? Un tipo de hijos, ¿no? O sea, que el que tiene más plata pueda lograr, ¿no? Modificar genéticamente al nuevo ser, ¿no? O sea, están avanzando bastante, ¿no? En cuanto al tema genético, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a la clase, ¿no?
¿Qué es inteligente? La persona inteligente es una persona que resuelve problemas con capacidad, con competencia y con rapidez, ¿no? En el uso del conocimiento, ¿no? Y su aplicación, ¿no? Ese es básicamente el concepto de inteligencia. ¿Se acuerdan que yo les presenté la semana pasada un problema donde tenían que reemplazar los símbolos? Había un emparedado, un vasito de McDonald's, ¿no? Y una bolsa de papitas fritas de McDonald's, y tenían que ustedes ver cuánto era la sumatoria de esos símbolos. Entonces, tomando como referencia ese problemita, ¿quién es el inteligente? Aquel alumno que me dijo, profesor, esa sumatoria es 15. O sea, es eficaz ese alumno, es eficaz, da con la respuesta, ¿no? Y lo hace rápido, lo hace en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento inteligente, ¿ya? Bien, entonces, como hemos dicho, hay una diversidad de teorías sobre la inteligencia. Entonces, la psicología, ¿qué es lo que ha hecho? Ha clasificado en dos grandes grupos a las teorías de inteligencia. El primer gran grupo es las teorías clásicas o psicométricas que tenemos acá. Ahí está el precursor de ellas, Alfred Binet, después está Spearman, Thurston y Cattell. Luego también tenemos el otro grupo, la otra categoría de las teorías contemporáneas, actuales de inteligencia. Ahí tenemos las teorías de Piaget, de Vygotsky, de Robert Sternberg, de Howard Gardner y de Daniel Goleman. Entonces vamos a ir en orden, chicos, explicando, detallando cada una de estas teorías, qué cosas dicen sobre la inteligencia, ¿no? Entonces empezamos con las teorías clásicas o psicométricas. ¿Por qué se les llama clásicas? Porque son las primeras teorías sobre inteligencia. ¿En qué año han aparecido estas primeras teorías? En el año 1904, por ahí, ¿no? El primer test de inteligencia fue de esa fecha, 1904, ¿no? Y los representantes de estas teorías se interesaron en evaluar la estructura de la inteligencia. ¿De qué está hecha la inteligencia? ¿Cuántos tipos de inteligencia tenemos? ¿No? O sea, ese era su interés, ¿no? Su enfoque, conocer la estructura de la inteligencia. Pero también para ellos, eh, la inteligencia tiene que ver, chicos, con una capacidad de razonamiento lógico abstracto, ¿no? ¿Y eso en dónde se ve ese tipo de problemas lógico abstracto? En el ambiente académico. Entonces, para estas teorías, los alumnos que destacan en los cursos, ¿no? Física, química, psicología, historia, literatura, los que destacan en esos cursos, para estas teorías, él es el inteligente. O sea, las teorías clásicas le daban mucha importancia a los problemas de naturaleza cognitiva, ¿ya? De naturaleza cognitiva. Otro criterio más también de las teorías clásicas es que ellas se preocuparon por medir la inteligencia. Ellos decían, mira, así como podemos medir, por ejemplo, la distancia y utilizamos el metro y damos una precisión sobre esa distancia, así como utilizamos, ¿no?, el litro para medir el volumen o galón para medir el volumen y damos una precisión, igual también en la inteligencia. Podemos dar una evaluación precisa de la inteligencia. Y por eso que estas teorías aportaron el concepto de coeficiente intelectual, que es la unidad de medida de la inteligencia, ¿no? El coeficiente intelectual. Se preocuparon justamente por eso. ¿Por qué se les llama psicométricas? Porque estas teorías todas utilizaron la estadística para evaluar la inteligencia. O sea, ellos prácticamente eran estadistas, ¿no? Estadistas, no, estadísticos, ¿no? El mismo nombre lo dice, psicomente, metría, medición, medición de la mente, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza de estas teorías. Todas tienen en común esos aspectos, ¿no? Esos aspectos. Bueno, vamos viendo cómo empezaron estas teorías. Ya hemos dicho que los precursores
fueron Alfred Binet y Teodoro Simon, ¿no? Miren, a principios del siglo XX, 1900, a principios del siglo XX, en Francia había un problema para el gobierno francés en su sistema educativo. ¿Por qué? Porque su sistema educativo era un desastre. Los resultados eran paupérrimos. Del 100% de los alumnos que se matriculaban en educación básica, dice que una tercera parte desertaba, abandonaba, ¿no? Al inicio, al medio del año, ya estaban abandonando ya, dejaban los estudios. La otra tercera parte de alumnos repetía de año y solamente una tercera parte aprobaba el año. O sea, ese es un resultado espantoso, ¿no? O sea, y hacer una inversión para tan pobre resultado, ¿no? Entonces el gobierno francés se preocupó y dijo, convocó a la comunidad científica de ese momento y dijo, ¿ustedes creen que pueden tener una herramienta que me permita a mí saber al inicio del año qué alumnos van a tener un buen rendimiento y qué alumnos van a tener un mal rendimiento? ¿Hay una herramienta, señores científicos? Y estos señores dijeron, sí, nosotros lo podemos crear. Y ellos crearon el primer test de inteligencia, el primer test de inteligencia, ¿no? Entonces, el test de inteligencia que mide coeficiente intelectual es un buen predictor del rendimiento académico, ¿no? De repente, el coeficiente intelectual no es un buen predictor del éxito de la persona, pero sí del rendimiento académico, es un buen predictor, ¿no? Ya, entonces, miren, para medir la inteligencia es importante tener en cuenta algunos conceptos. El primero de ellos es saber la edad mental. Eso es muy importante, la edad mental. Esto lo vamos a explicar ahorita mejor con estos datos, ¿ya? Con estos datos. ¿Qué es la edad mental? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué es la edad mental? Seguramente tú has escuchado en tus conversaciones coloquiales, amicales, familiares, que a veces algunos expresan, mira, Roberto tiene 20 años, pero se comporta como si fuera un niño, ¿no? O sea, tiene 20 años y es inmaduro todavía, ¿no? Es inmaduro. O sea, allí en esa expresión ya viene una acepción de lo que significa edad mental. O sea, esa persona tiene una edad cronológica de 20 años, pero su comportamiento subjetivamente, es una apreciación subjetiva del que está hablando, esa persona parece que tuviera 9 años, 10 años, 11 años, ¿no? Es una apreciación subjetiva. Esa apreciación de edad mental es casi parecida a la que utilizamos los psicólogos, con la diferencia que nosotros los psicólogos medimos, no especulamos. No estamos, me parece que podría tener 10 años, me parece que podría tener 9 años. No, no estamos con ese tipo de expresiones. Nosotros medimos y aplicamos estadística, ¿no? ¿Cómo así? A ver, chico, para que se entienda el concepto de edad mental. Mira, el psicólogo que ha creado un test de inteligencia, de repente es un test que tiene 60 preguntas, ese psicólogo aplica ese test antes de entregarlo a la comunidad de psicólogos para que la usen, lo aplica a grandes poblaciones, 8,000, 10,000 personas, y en diferentes grupos etarios, o sea, de repente 100 alumnos de 16 años, 100 alumnos de 17 años, y lo aplica a esos grupos etarios, ¿no? A esos 100 alumnos de 16 años, lo aplicó ese test que tenía 60 preguntas. Y resulta que de las 60 preguntas, la mayoría de chicos de 16 años respondió 45 correctas, ¿no? Y 15 malas. Entonces se deduce que la edad mental, ¿no? Eh, para 45 puntos que se obtenga es de 16 años, porque edad mental es el puntaje promedio que se obtiene dentro de un grupo etario. Si yo esa prueba lo aplico, por ejemplo, ¿no?
a un chico de 12 años y a un adulto de 30 años, y los dos me sacan 45 puntos, tanto el chico de 12 años como el adulto de 30 años, yo tengo que asumir que ese chico de 12 años tiene una edad mental de 16 años, pese a que tiene una edad cronológica de 12. Tiene 16 años de edad mental. Y esa persona de 30 años, que también me hizo 45 puntos, yo tengo que asumir que esa persona de 30 años tiene una edad mental de 16 años, ¿no? Entonces, es importante primero tener la edad mental. ¿Cuál es el puntaje promedio comparando con sujetos, ¿no? De su propiedad, ¿no? Con sujetos de su propiedad. Cuando yo ya tengo la edad mental, entonces paso al siguiente nivel, sacar su coeficiente intelectual. Y el coeficiente intelectual lo saco mediante esta famosa fórmula, CI igual a edad mental sobre edad cronológica por 100, ¿no? Por 100. ¿Por qué esta fórmula? Vamos a ver por qué esta fórmula. Porque se ha establecido que cuando la edad mental y la edad cronológica coinciden, si acá tengo 17 de edad mental y acá también tengo 17 de edad cronológica, o un puntito menos, dos puntitos menos, ¿no? Por 100, entonces tacho acá, ¿y que me va a quedar 100? O me va a quedar 99, o me va a quedar 98, o me va a quedar 102, 103. Los puntajes, chicos, que están alrededor de 100 es una inteligencia normal. Y lo vemos acá, mira, ¿no? Todas las personas que tienen un coeficiente intelectual de 90 a 109, su inteligencia es normal o promedio, ¿no? Muy diferente sería si esa persona tiene una edad mental de repente de 20 años y su edad cronológica es de 15 años. Se multiplica por 100, entonces esa persona, su coeficiente intelectual va a ser superior a 100, muy superior a 100. Y de repente esa persona va a tener un coeficiente de 112. Por lo tanto, su categoría intelectual va a ser normal, alto ya, ¿no? Entonces, esa es la explicación, la fundamentación de esta fórmula, ¿ya? Para sacar el coeficiente intelectual. Y cuando yo ya tengo el coeficiente intelectual, me voy a la clasificación internacional de categorías intelectuales, que la usan todos los psicólogos de todo el mundo, psicólogos franceses, rusos, alemanes, norteamericanos, peruanos, bolivianos, todos utilizan esta clasificación internacional. Y acá vemos, pues, chicos, que todas las personas que tienen un CI de 90 a 109, su inteligencia es normal. Los que tienen de 110 a 119, su inteligencia es normal alto. Los que tienen de 120 a 129, su inteligencia es superior. Y los que tienen más allá de 130, ¿no? Los que tienen más de 130 ya son, ¿no? Los genios, ¿no es cierto? Los genios. A ver, por ejemplo, Albert Einstein, ¿cuánto tenía de CI? ¿Saben? Allá, la anterior diapositiva. ¿Saben cuánto tenía Albert Einstein? 130. Un poquito más, Alexandra, un poquito más tenía. Ahí, ¿no? 160 dicen algunos, ¿no? Otros dicen 140, pero por ahí está, pues, ¿no? Por ahí está. Carlos me pide la diapositiva anterior. Ahí está. Que le tome una captura de pantalla. Carlos. Ya. Listo. Miren, como yo les he dicho, el, el coeficiente intelectual es un buen predictor del rendimiento académico, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hacemos orientación vocacional los psicólogos y el alumno aspira a una carrera de bastante competencia y exigencia académica como medicina, nosotros consideramos que ese alumno debe tener una inteligencia superior al normal promedio. Tiene que estar por acá. Tiene que estar por acá, ¿no? Para que pueda afrontar con éxito las exigencias académicas, ¿no? Se sabe, por ejemplo, miren, chicos, que las personas que tienen un CI de 70 a 79 les corresponde una categoría limítrofe, le llaman, inteligencia limítrofe o fronterizo le llaman. ¿Por qué? Porque están dentro de lo normal, entre lo normal
y la deficiencia, el retardo mental. Estos chicos, por ejemplo, a veces nunca terminan la secundaria. Se van quedando en segundo o tercer año de secundaria y desertan, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, capaz, tareas y actividades de abstracción no los motiva a ellos, ¿no? Y ya si la persona tiene un coeficiente intelectual menor a 69, entonces ya quiere decir retardo mental. Eso ya es retardo mental, ¿no? Y tienen que ir a un colegio de educación especial. Pero ahora creo que está la educación inclusiva, ¿no es cierto, chicos? La educación inclusiva, que está diciendo ya, tienes retardo mental, vas a ir a un colegio de educación especial, pero también tienes que ir a un colegio normal, ¿no? Eso se llama ya la educación inclusiva, ¿no? Para no estar discriminando, reforzando las limitaciones de esas personas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿ustedes en sus colegios han tenido educación inclusiva? ¿Algún chico con retardo mental, algún chico con autismo? ¿Han tenido, chicos? Para ver cómo... Ah, mira, interesante. Alexandra dice que sí, sí ha habido. Sí, sí, Yasmín también. En mi primaria, Samira también dice, ¿no? Ah, mira, qué bonito, qué bonito. O sea, ya hay esa, la educación inclusiva, ¿no? Mm, ya. Entonces, incluso miren chicos, dentro de retardo mental hay niveles, ¿ah? Hay un retardo mental leve, leve, en donde a la persona puede llegar a leer y escribir. Se le enseña a leer y escribir. Puede, sí puede. Sumar, restar básico, puede. Pero cuando tiene ya retardo mental moderado, no. El objetivo ahí no es que enseñarle a leer, y a sumar y a restar, porque eso rápido se olvida, rapidito se olvida. Lo que hay que enseñarle a ellos es a ser autónomos, o sea, amarrarse a los pasadores, vestirse, comer. Ese es el objetivo el caso del retardo mental moderado. Pero en el severo ya no, ya está como estado vegetativo, ya, ¿no? Este, hay un centro que yo les recomiendo mucho, ¿no? Para niños con problemas de retardo mental, de discapacidad intelectual, ¿no? Que es excelente ese centro. Acá en Lima ha sido premiado a nivel mundial. Es el centro Ann Sullivan, que queda en San Miguel, ¿no? Muy bueno ese centro. O sea, ese centro los prepara para que sean personas autónomas, felices y productivas, ¿no? Incluso después de ese 1 o 2 años de capacitación les consiguen trabajo y ya lo estamos viendo trabajar en Metro, en WOM, en Plaza Vea, ¿no? Están trabajando ahí. Niñitos con síndrome de Down están trabajando ahí, ¿no? Muy bien. Ahora, este cuadrito, miren chicos, este cuadrito nos está indicando cómo se distribuye la inteligencia en una región o en un país. Las proporciones son las mismas en cualquier país. O sea, ustedes no vayan a pensar, ah, porque es Alemania, allá son más inteligentes. Ah, porque es Japón, allá son más inteligentes. Ah, porque viene de una comunidad indígena, ahí no son tan inteligentes, ¿no? No, ¿no? La estadística nos está diciendo que la distribución de la inteligencia en una región, en un país, tiene la forma de una campana. Tiene la forma de una campana. En cualquier país, en cualquier región, tiene la forma de una campana. ¿Cómo hay que entenderlo? Que el 68% de cualquier población, de los 33 millones de habitantes que tiene el Perú, el 68% tiene un coeficiente intelectual del 85 a 115. La mayoría estamos acá. La mayoría estamos acá. El 14% tiene un coeficiente de 115 a 130 para la parte superior, ¿no? Y el 2% ya tiene una inteligencia superior, pues, ¿no? Mayor a 130, ¿no? Estos son los superdotados, ¿no? Esos son los superdotados, ¿no? Igual sucede para abajo, ¿no? El 14% tiene una inteligencia baja, ¿no? De 85 a 70, el 14%. Y el 2% tiene retardo mental.
Ya se sabe ya por estadística. No se necesita que uno vaya contando casa por casa o haciendo un censo. No, ya se sabe. La estadística nos dice eso. Ya está confirmado, ¿no? ¿Y por qué es bueno la estadística, chicos? Porque tú ya puedes hacer predicciones. Tú agarras Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación acá en Lima, en los colegios de educación especial, ¿a cuántos niños se está atendiendo? Tanto. Pero acá dice que la población de Lima tiene retardo mental, ¿no? Si son, a ver chicos, ayúdenme con esto, eh, creo que 10 millones o 9 millones la población de Lima. Ya, supongamos 10 millones la población de Lima, ¿no? 10 millones. Acá me está diciendo que son 200.000 los que tienen retardo mental. Y en el colegio, en los colegios, solamente tenemos 30.000. ¿Qué pasa? ¿Y el resto? ¿Dónde está? ¿No? Hay que salir a buscarlos, ¿no? O sea, la estadística nos da esas proyecciones, ¿no? Nos da esas proyecciones. Bien, espero que se haya entendido. Preguntas, inquietudes. Profesor, ¿cómo saber cuál es tu coeficiente intelectual? Ah, ya, buena pregunta, buena pregunta. Este, hay test mentales, por ejemplo, los más famosos, los más conocidos son el WISE, es el más difundido, el WISE. Eso es para chicos ya de 16 años para arriba, ¿no? Es el WISE. Y para menores es el WISR, ¿no? Ese te saca tu coeficiente intelectual inmediatamente. Pero tú quieres saber solamente esto, no quieres saber tu coeficiente, sino tú quieres saber en qué nivel tú estás. Tú estás en el nivel normal promedio, en el nivel alto, en el nivel superior, ¿no? ¿Dónde tú estás? Si tú quieres saber en qué categoría intelectual tú estás, entonces hay un test que lo encuentras en internet, te doy el dato. A ver, vamos a ponerlo por acá. Puedes entrar y lo buscas, ¿no? Y en media hora tienes ya tu diagnóstico en qué categoría intelectual estás. Acá está, acá está. ¿Cómo se llama? Ya voy a poner cómo se llama. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, editar texto. Se llama test de matrices progresivas de Raven se escribe, ¿no? Le pones así, evaluación del test de matrices y te sale el test ahí para que tú lo resuelvas. Y en 20 minutos ya tú tienes un diagnóstico ya. Pero ojo, te hago una aclaración. Del test de matrices progresivas hay dos versiones. Hay una versión de niños. La versión de niños es con imágenes o problemas a colores. En esa no te metas. Ahí vas a salir genio, ¿no? Tienes que irte a la versión de adultos. En la versión de adultos, los problemas que tienes que resolver están en blanco y negro. En blanco y negro. ¿Ya? En esa ingresa, ¿no? En esa ingresa. Muy bien. Luego ya tenemos las teorías clásicas. ¿Cuáles son esas teorías? La de Charles Spearman, la de Thurston y la de Raymond Cattell, ¿no? Son tres teorías. Empezamos, acuérdate que las teorías clásicas se preocuparon por conocer la estructura, la naturaleza, los componentes, de qué está hecha la inteligencia. Ese era su foco de atención de estas teorías, ¿no? Entonces Charles Spearman dice que la inteligencia eh, tiene dos grandes factores, ¿no? Hay dos tipos de inteligencia, el factor G y el factor S, ¿no? O factores específicos. El factor G, ¿sabes a qué se refiere Spearman? Es la energía mental, la fuerza, la resistencia. Es decir, tú puedes dedicarte a estudiar pese a que tienes de repente un malestar, ¿no? Tú puedes estudiar pese a que ya te está venciendo el sueño. O sea, ¿cuál es tu fuerza mental? Tu fuerza mental, ¿no? Y este factor G tiene que ver con la forma como tu cerebro trabaja, ¿no? ¿No? O sea, es más de tipo biológico el factor G, ¿no? Para Charles Spearman. En cambio, el factor específico ya son habilidades. ¿Qué tan hábil eres, por ejemplo, viendo semejanzas y diferencias en una figura, en unos dibujos? ¿Qué tan hábil eres en comprensión de texto? Ya son habilidades específicas, decía Charles Spearman.
En cambio, Thurston no estaba de acuerdo con Spearman. Thurston decía, no hay un factor G, no hay. Lo que hay son habilidades específicas, capacidades mentales primarias, y cada una de ellas es una independiente de la otra. O sea, yo puedo ser muy bueno en razonamiento matemático, pero no necesariamente puedo ser bueno en razonamiento verbal, porque es otro módulo, otra capacidad que es totalmente independiente, ¿no? Y eso es lo que planteaba Thurston, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esos módulos, esas capacidades primarias, ¿no? Comprensión verbal, uno, fluidez verbal, capacidad para expresarse, ¿no es cierto? Capacidad para expresarse. Habilidad espacial, ¿no? Esto, miren chicos, esto es lo que le hacen los test en la uni para, el test de talento en la uni para los arquitectos, ¿no? ¿No? Entonces, que, que encuentre una figura igualita a esta, ¿no? Y le ponen acá otra, ¿no? Pero eso es habilidad espacial, ¿no? Razonamiento, memoria, ¿no? Te dan frases, te dan palabras, te dan dígitos y tú tienes que repetirlo, habilidad numérica, series, ¿no? Y rapidez perceptual, semejanzas y diferencias. Eso es lo que planteaba entonces Thurston, ¿no? Eh, la otra teoría de Raymond Cattell, él dice, miren, señores, existe solamente dos tipos de inteligencia, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada, no hay más. ¿Y cuál es la inteligencia fluida? La capacidad que tenemos de razonar, pero con imágenes, solamente con imágenes, ¿no? Sin información, sin conocimiento, sin cultura, ¿no? ¿Dónde vemos este tipo de inteligencia? Cuando nos dicen, por ejemplo, ármate este rompecabezas de 100 piezas, ¿no? Y si lo armo rápido, esa persona tiene inteligencia fluida, tiene inteligencia fluida, ¿no? Este famoso cubo de Rubik, ¿se acuerdan, chicos? ¿No? Cuando te piden formar de repente un cubo, ¿no es cierto? Un rombo, ¿no? Y tú tienes que estar manipulando para lograr formar, estás razonando con imágenes, estás razonando con imágenes. Cuando, por ejemplo, tú estás en tu casa y quieres sacar un mueble de un sitio para otro y es ancho y esa puerta es angosta, ¿cómo lo sacas? Tú de frente no lo sacas, no, ay, voy a ver si sale así. Primero razonas. Si lo saco, lo inclino de esta manera, si lo pongo vertical, si lo pongo inclinado. Estás razonando primero, ¿no? Para ver cómo sacarlo dentro de esa puerta. ¿Qué cosa estás aplicando ahí? Es inteligencia fluida. Esa es inteligencia fluida. Otro ejemplo. Miren, chicos, claro que ustedes se van a guiar de repente por la hora que yo he entrado, pero ¿ustedes serían capaces de adivinar qué hora es? Si mirara su computadora, ¿con qué precisión? ¿Qué hora es? ¿No? Las personas se orientan, ¿no es cierto? Por el sol, la sombra que, que está a mi costado es chiquita, es larga, se va orientando por eso, ¿no? Eso es inteligencia fluida. Eso es inteligencia fluida. La inteligencia fluida es la manera como razona tu cerebro, ¿no? Y es hereditaria. Este tipo de inteligencia es hereditaria, ¿no? La que nos han heredado nuestros padres, ¿no? Y esta inteligencia es la que mide el potencial de una persona. Es decir, si tiene buena inteligencia fluida, hay que exigirle, ¿no? Porque puede dar, ¿no? En cambio, la inteligencia cristalizada es cuando tú razonas, pero en base a información, a conocimientos, ¿no? Esta inteligencia cristalizada está influenciada por la cultura, por la educación, por tu instrucción. El que tiene más instrucción es el que tiene mejor inteligencia cristalizada, ¿no? ¿Quién tiene más inteligencia cristalizada? ¿El que está en la secundaria o el que está en la universidad? Universidad. Lógicamente. ¿No es cierto? Tiene más información. Ustedes no han visto, chicos, que los días domingos, exacto, Ariana, los días domingos en el comercio, en la última hoja del suplemento, sale el crucigrama. No sé si han visto ahí, sale el crucigrama, grandazo, ¿no? Para llenar esas cuadrículas. Hay personas que lo llenan rapidito, eso. En una tarde ya está lleno ya. Y hay otras que se demoran.
¿no? ¿Por qué? Porque tienen inteligencia cristalizada. A ver, para evaluar tu inteligencia cristalizada, es como yo te digo, mira, a ver, ¿me puedes decir qué país está al oeste de Francia? ¿Qué país está al oeste de Francia? Para que tú me puedas dar esa información, tú necesitas tener información. Ahí está, mira, Samira ya lo sacó, ¿no es cierto? España, rapidito, porque tiene conocimiento, Samira. Ha usado su información, ha usado su cultura, ¿no? Y rápido lo sacó. Entonces, quien no tiene conocimiento, no tiene cultura, va a tener menos inteligencia cristalizada, ¿ya? Miren, chicos, yo quiero contarles una experiencia que me enseñó bastante hace, no te miento, 20 años, pues, ¿no? Atrás, 20 años atrás, ¿no? Yo trabajaba en un albergue de niños abandonados, ¿no? En un centro en Ancón. Ahí estaba yo trabajando en Ancón. Este, los que conocen Lima, las playas, era la playa Las Conchitas, ahí hay un centro para niños, había, ahora ya no, pero para niños en estado de abandono. O sea, esos niñitos que estaban en la Plaza San Martín, eh, solitos, terocaleando, robando, ¿no? A esos niñitos se los persuadía para que vayan a estos albergues, ¿no? Y ahí había pues como 120 niños, ¿no? Un sector no quería y se escapaba, pero otro sector sí quería cambiar de vida, ¿no? Y justo había un niñito, este, que ya tenía básicamente como 2 años en la calle, pero sí quería cambiar, ¿no? Y entonces lo matriculamos en un colegio de Zapayal, en Puente Piedra, y estaba asistiendo a su colegio, pero la profesora nos decía, psicólogo, este niñito realmente no rinde, no da, ¿no? Ese niñito está para un colegio de educación especial, decía la profesora, me acuerdo que decía eso, ¿no? Pero a nosotros nos parecía increíble decir, pero si este niño, si tuviera retardo, no pudiera dar vuelto, sabía dar vuelto, ¿no? Cuando se le mandaba, sabía sumar, multiplicar rapidito y era ágil, incluso te ponía chapas, todo. O sea, su inteligencia, se veía que tenía algo, ¿no? Que no calzaba con retardo mental, pero la profesora decía que no rendía, y en verdad no rendía, ¿no? Entonces, en ese tiempo, chicos, hace 20 años los psicólogos no diferenciábamos bien entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Y le aplicamos un test que era básicamente un test de inteligencia cristalizada. Le preguntábamos este tipo de preguntas. A ver, Carlitos, hijito, ¿cuáles son los 3 últimos presidentes del Perú? Y Carlito miraba al techo. Ninguno decía. Cero. A ver, Carlitos, dime tú, este, em, eh, el Perú por el norte, ¿con qué país limita por el norte? ¿Con qué país? Carlito miraba al techo, cero. Y así las preguntas le íbamos haciendo de conocimientos, ¿no? Y cero. Y de verdad salía retardo mental, pues, ¿no? Y nosotros nos rompíamos la cabeza. Y en eso, recuerdo que estábamos afuera, en la puerta de ese centro, para el malecón ya de la playa Las Conchitas, en Ancón, y en eso vino una pareja de gringos norteamericanos, ¿no? Que venían con una orden del Ministerio de la Mujer para conocer a los niños, porque querían adoptar un niño, ¿no? Y comenzaron a asistir estos chicos, perdón, estos norteamericanos comenzaron a, a interactuar con los niños y quedaron prendados de este chico. Les encantó este chico, ¿no? Y ellos, para abreviarlo ya, hicieron el trámite para la adopción, ¿no? Entonces a nosotros nos comunicaron que ya la pareja había elegido y que le diéramos todos los datos a esos gringos, ¿no? Esos norteamericanos, porque lo iban a llevar. Y el chico ya había aceptado también, ¿no? Y bueno, nos sentamos el médico, porque ahí en esos centros hay médicos, hay psicólogos, trabajadores sociales, educadores, ¿no? Es completo el equipo. Y le comenzamos a explicar las enfermedades que había tenido, la situación de sus padres que no querían saber nada con él, ¿no? Y en cuanto a educación, le dijimos, mire, lamentablemente esto es un chico que aparentemente tiene retardo mental, ¿no? Y creo que ustedes tienen que saberlo, ¿no? ¿Y para qué? Mira, la actitud de los norteamericanos fue, no, mira, a nosotros eso no nos interesa él, no nos interesa un diagnóstico, ¿no? Y al final se lo llevaron,
se los llevaron. Pasó 1 año, 2 años, ¿no? Y después, ya nosotros no hacemos el seguimiento, ojo, los del albergue no hacen, lo que hacen el seguimiento en el extranjero son el ministerio ya, ¿no? Nosotros no hacíamos. Después de 2 años, ¿no? 2 años y medio, por algo así, a lo lejos lo vimos, lo distinguimos ya más crecidito al mismo chico que se lo habían llevado con los dos parejas de esposos, los dos gringos altos, pues, ¿no? Uf, en ese momento, mira cómo es el pensamiento negativo. Dijimos, ya lo viene a devolver seguro, ya. Ya seguramente que ya se hartaron de este chico y lo vienen a devolver, ¿no? Ya preparándonos para recibirlo, pues ya, ¿no? Y no, venían a llevarse otro niño más. ¿Por qué? Porque ese niño quería llevárselo a su amiguito de ahí del albergue, ¿no? Y bueno, ahí donde le preguntamos pues a esta pareja de norteamericanos, ¿no? Y dijimos, ¿y cómo va en el colegio? Nos dijeron, miren, la verdad, el primer año sí sufrimos bastante con este chico, bastante, bastante. Pero le pusimos profesores, nosotros mismos le enseñamos. Pero en el segundo año ya se niveló. Y ahorita en el tercer año está en primer puesto, en primer puesto. ¿Qué había pasado? A ver, ¿qué había pasado? A ver, chicos. ¿Alguna conclusión? Ya, Javiera dice, adquirió recién más conocimiento, ¿no? ¿Qué otra explicación podrían dar, chicos? ¿Qué otra explicación? ¿Tuvieron más seguimiento en su educación? Ajá, ya, correcto. Ese chico tuvo más oportunidades culturales, educativas, más apoyo, más apoyo. Entonces su inteligencia fluida era buena, sino que no se había desarrollado porque había tenido un ambiente paupérrimo en su casa, ¿no? Y en el centro, pues, a todos se los trata igualito, masivo, como si fuera el ejército, ¿no? Entonces nosotros habíamos evaluado a ese chico solamente en inteligencia cristalizada. Ahí no, nada más y lo había, claro, retardo mental. Pero si hubiéramos evaluado en inteligencia fluida, ese chico hubiera tenido de repente inteligencia normal o superior, ¿no? Por eso siempre cuando se evalúa a una persona hay que emplear los dos tipos de test, ¿no? Los dos tipos de test, uno que evalúe inteligencia fluida y otro que evalúe inteligencia cristalizada. Ese es el gran aporte de Raymond Cattell, ¿no? Y no estar mandando a niños por gusto a centros de educación especial, ¿no? ¿No? O sea, si es un niño, porque existen chicos en las zonas urbanas marginales de Lima, existen niños que sus padres de repente tienen bajo nivel cultural, los tienen abandonados a sus hijos, ¿no? No se preocupan por su educación, ¿no? Y ese chico repite 1, 2, 3 veces. Y no es porque no tenga capacidad, simplemente porque no tiene apoyo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa y ya pasa como si fuera un retardo mental, ¿no? Y no es así, no es así. Bien, Quiero hacer una pregunta. sí, sí, Eh, respecto a las dos inteligencias, las dos, por ejemplo, ¿se pueden mejorar o progresar? ya. ¿Qué tal? Ajá, de nivel uno pasar a Este, nivel altos. ¿Se puede? Correcto. En la concepción de estos señores, hay que entrarnos en la concepción de estos señores, dice que esta ya no se puede mejorar, ¿no? Porque es algo heredado, ¿no? Es algo heredado, y se desarrolla básicamente hasta los 16 años, ¿no? Hasta los 16 años. Pero este tipo sí, este sí se puede desarrollar, porque está influenciada por la educación. Mientras más conocimientos tengas, más habilidades vas a tener, mientras más información manejes, ¿no? Más vas a resolver problemas, ¿no? La inteligencia cristalizada sí se puede desarrollar, ¿no? Sí se puede desarrollar. ¿Ya? Porque yo le pregunto porque yo armaba rompecabezas y Ajá. pues el rompecabezas que armé que era de 100 piezas, me demoré mucho, pero ya la segunda vez me demoré Ujú. menos, pero no tan menos, pero me demoré menos. Entonces, por eso le preguntaba si se puede mejorar en ese ámbito. Ah, ya, pero la idea es, ustedes tienen que saber, chicos, que en esta concepción psicométrica,
la inteligencia no mejora. O sea, si tú tienes un coeficiente intelectual de 100, no es que de aquí a un mes, de aquí a un año, porque has hecho esto y esto, vas a tener un coeficiente de 120. No, no, no ocurre eso, no ocurre eso. O sea, tú tienes una inteligencia de 100, la variabilidad es poca. Puedes tener después una inteligencia de 101, 102, de repente ahí, pero no cambias de categoría, pues. O sea, siempre va a tener la persona inteligencia normal promedio. Porque si no, entonces no tendría sentido evaluar inteligencia. La inteligencia es algo estable, es algo estable. Las habilidades pueden mejorar, pueden cambiar, ¿no es cierto? Pero este concepto central de inteligencia, de coeficiente intelectual, eso no varía, eso es algo estable, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo bien presente, ¿no? Profesor, Sí, disculpe, como un resumen, entonces podría decir que para Charles Sperman hay dos factores para la como dos inteligencia. tipos de inteligencia, sí, dos, Hay ajá, solo dos tipos de inteligencia. Para Luis sí, Thurston hay más, hay varios. sí, para él es algo así, miren chicos, como que para Spearman existe un tronco y existen ramas, ¿no? Más o menos una metáfora. Existe un tronco y existen ramas. Para Thurston solamente existen ramas, no existe un tronco que los une, ¿no? Y cada una es independiente de la otra, ¿no? Tú eres bueno de repente recordando direcciones, rutas, ¿no? Pero de repente eso no significa que seas bueno, pues también en comprensión lectora, ¿no? Esa es otra capacidad, eso es otra habilidad, otro talento, ¿no? Es lo que dice Thurston, ¿no? ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Bien. Luego entran a tallar las teorías contemporáneas. ¿Y por qué comienzan a aparecer las teorías contemporáneas? Porque comienzan a decepcionarse de las teorías clásicas. Porque los resultados que ellos veían no les satisfacía. Es decir, decía, mira, ¿cómo es posible que ese chico con un alto coeficiente intelectual, primer puesto en el colegio, primer puesto en la universidad, después en su vida laboral, profesional, es un desastre, es un comportamiento mediocre? ¿Qué pasó? Si era el primer puesto, ¿no? Quizás hay otras capacidades que son importantes para el éxito que no lo está midiendo el coeficiente intelectual. Se planteaban las teorías contemporáneas, ¿no? Y al revés, alumnos que nunca habían destacado en el mundo académico, ¿no? Esos que les gustaba solamente el recreo, ¿no? Esos que estaban detrás del profesor para pedirles un sustitutorio o un suplicatorio, ¿no? Y resulta que ese tipo de alumno que nunca había destacado en el mundo académico, después, caramba, tenía éxito laboralmente, personalmente. Y entonces los psicólogos nos cuestionábamos, hay aspectos importantes que no estamos tomando en cuenta, decían los psicólogos. Y entonces, ¿qué aspectos son importantes? Y comenzaron a darle importancia, por ejemplo, a la creatividad, ¿no? A la imaginación. Comenzaron a darle importancia al control emocional. Es decir, inteligente también es una persona que es perseverante. Inteligente es una persona que sabe enfrentarse a una decepción, a una frustración y revierte ese estado. Ese también es inteligente. Inteligente es una persona que sabe comunicarse con claridad lo que quiere. Ese también es inteligente. O sea, no solamente problemas cognitivos, académicos es el inteligente, ¿no? O sea, comenzaron a cuestionar estas teorías contemporáneas, ¿no? Y, y estas teorías pierden el interés en estudiar la naturaleza y la medición. Ya a ellos ya no les interesa evaluar coeficiente intelectual, no les interesa, ¿no? Y ya no quieren estudiar la estructura de la inteligencia, sino lo que quieren es cómo nace la inteligencia, cómo se desarrolla la inteligencia. En eso les interesa, ¿no? Y sus temas de investigación ya tienen que ver básicamente con formas de adaptación, ¿no?
habilidades sociales, el control emocional, la creatividad. Esos son los temas que ya más les interesa a estas teorías contemporáneas, ¿no? ¿Y cuáles son esas teorías contemporáneas? Ahí tenemos la primera, la teoría psicogenética de Jean Piaget, ¿no? Este fue un psicólogo suizo, ¿no? Él revolucionó el estudio del desarrollo intelectual del niño, chicos. Lo revolucionó. ¿Por qué? Porque antiguamente los profesores teníamos una concepción equivocada del desarrollo intelectual. Pensábamos que la mente del niño casi es igual que la del adulto, sino que es en miniatura, piensa en pequeño el niño, ¿no? O sea, más o menos esa concepción mágica teníamos antiguamente los profesores, ¿no? Y Piaget dijo, no, señores, ustedes están equivocados, ¿no? En el desarrollo intelectual se avanza como un reloj biológico de niveles inferiores a niveles superiores a través de 4 estadios, 4 etapas. Y en cada etapa hay estructuras cognitivas que ustedes tienen que saber. Ustedes no pueden enseñar como profesores si ese alumno primero no tiene esa estructura cognitiva, porque si no estuvieran echando semilla, ¿no? Al agua, ¿no? En un terreno infértil. Ustedes tienen que saber cuáles son esas estructuras cognitivas para poder dar una buena instrucción. Por eso que Piaget, chico, le daba mucha importancia a la maduración. Él le daba mucha importancia a la maduración. Para que yo pueda enseñar a un niño de primer grado de primaria, ese niño tiene que tener el desarrollo intelectual de la fase de las operaciones concretas. Debe tener, si quieres, si no lo tiene, ¿no? Si así tenga 8 años, pero no lo tiene, no está en capacidad de recepcionar esa información que tú le vas a enseñar, decía Piaget. O sea, lo importante es la maduración. Eso, la maduración es un reloj biológico, ¿no? Que no depende tanto de la instrucción, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de Jean Piaget. Y ahora, ¿cuáles son esas etapas? Ahí está. Estas son las etapas que señaló Piaget. La primera etapa es sensorio-motriz, de 0 a 2 años. La segunda etapa es preoperacional, de 2 a 6 años. La tercera es de las operaciones concretas, lógico-concretas, de 7 a 11 años. Y la última, de las operaciones formales, a partir de los 2. Él creía que la inteligencia se desarrollaba hasta los 16 años, Piaget, ¿no? Con el pensamiento operacional formal. ¿En qué consiste? Vamos a ver. El estadio sensorio-motriz se desarrolla cuando al niño lo estimulamos bajo el movimiento, el equilibrio, ¿no? Cuando ese niño salta, corre, brinca, ¿no? Cuando ese niño ese bebito se lleva las cosas a la boca, ¿no? Ahí se está desarrollando la inteligencia, dice Piaget, ¿no? Y acá se presenta un hecho que es un hito cognitivo, ¿no? En la etapa sensorial. ¿Cuál es la permanencia del objeto? Ocurre, dice, a los 13 meses. Dice, tú a un niño de 13 meses, dale un juguete bonito. El niño comienza a jugar, se entusiasma. En eso el niño se distrae. El experimentador, aprovechando esa distracción, agarra ese juguete bonito y lo esconde y lo pone a su espalda de repente. Cuando voltea la mirada el niño y no ve el juguete, te reclama, llora, te hace una rabieta para que le devuelvas ese juguete. ¿Por qué? Porque ese niño ya tiene permanencia del objeto. O sea, mejor dicho, tiene memoria de imágenes. Ya tiene memoria de imágenes. En cambio, hazle lo mismo, pero a un niño de 9 meses, de 10 meses. Dale un juguete, comienza a jugar, se distrae, le quitas el juguete, lo escondes. Cuando ese niño voltea la mirada, para ese niño es como si ese juguete nunca hubiera existido. ¿Por qué? Porque no tiene permanencia del objeto, ese niño, ¿no? Entonces él decía, y así miren chicos, Piaget iba identificando las estructuras cognitivas en las diferentes etapas de los niños. Entonces, para poder estimularlo hay que saber esas estructuras, decía Piaget. No puedes ir tú a ciegas como profesor. Ahora, cuando el niño
está en la etapa preoperacional, ¿no? El niño básicamente, su pensamiento es fantasioso, su pensamiento es fantasioso, ¿no? Acá no hay lógica, ¿no? El niño poniéndose una capa cree que puede volar, ¿no? Que puede volar. Pero el niño se va desarrollando a través del juego simbólico, juego de roles, ¿no? Ahí se va desarrollando. Por eso, chicos, cuando los niños de 3, 4, 5 años comienzan a jugar a la cocinita, a la comidita, ¿no? Al doctor, ¿no? Al paciente, ¿no? Déjenlos. Eso no es ocioso. No es que están perdiendo el tiempo, están desarrollando su inteligencia, ¿no? Y recuerden ustedes que Piaget dio cuáles son las estructuras cognitivas en esta etapa. Egocentrismo, ¿no? Sincretismo, ¿no? Son características y pensamiento mágico animista, ¿no? Y él decía, tú quieres desarrollar la inteligencia en esta etapa, déjalo jugar y convérsale, relátale cuentos con el lenguaje. Básicamente estimula el lenguaje a ese niño, ¿no? Luego viene las operaciones lógico-concretas, pensamiento lógico, a partir de los 7, los 11 años, ¿no? Allí, ¿cuáles son las estructuras del niño? Ya dice que el niño adquiere la característica de la conservación de la sustancia. ¿Qué significa? Que el niño ya puede operar mentalmente sin que se deje engañar. Puede operar mentalmente, ¿no? Los objetos pueden cambiar de forma, pero siguen siendo los mismos objetos. ¿Cómo lo demostró Piaget? Dice que eh, le daba a un niño, ¿no? De 6 años, 2 pedazos de plastilina del mismo tamaño, el mismo volumen, ¿no? De repente de diferente color, y a un pedazo lo fragmentaba en 15 bolitas y lo desparramaba. Y le decía al niño, a ver, hijito, ¿dónde hay más plastilina? ¿Acá, en este solo bloque, o en estos 15 que han sido desparramadas? Y el niño, que no tiene todavía el pensamiento lógico concreto, se deja engañar por la cuestión visual y le va a decir, profesor, acá en estas 15 bolitas hay más plastilina. O sea, este niñito no está todavía preparado para la lectoescritura, para las matemáticas, no está preparado. Que regrese al jardín, que regrese al jardín. No tiene la estructura lógico concreta, decía Piaget. Va a ser inútil que le enseñe, ¿no? Pero si al niño tú le presentas los 2 volúmenes de plastilina iguales, mismo tamaño, mismo volumen, uno lo fragmentas en 15, 20 bolitas, lo desparramas y le dices, a ver, hijito, ¿dónde hay más? ¿No? Y el niño que no se deje engañar por la cuestión visual, en los 2 hay igual, profesor. ¿Por qué te dice eso el niño? Porque ya pensó en su cabecita mentalmente ya pensó, si esas 15 bolitas que han sido desparramadas las junto una por una, me hago igualito una sola bola y es igualita a la que me había mostrado antes el profesor, igualita, no ha cambiado. O sea, ya ese niño con lógico concreto es capaz de pensar, de razonar mentalmente. Eso es conservación, importante para la lectoescritura y la matemática, ¿no? Así va explicando Piaget a los profesores, ¿no? No sé si se va entendiendo, chicos. De repente estoy hablando como loco. ¿O están durmiendo? Creo que están durmiendo, ¿eh? Ah, ya, ya, ya. Perfecto, perfecto. No, yo necesito retroalimentación, ¿no? Para ver si me están siguiendo o no. O yo estoy como loco hablando solo acá, ¿no? Entonces, ya, gracias, Adriana. Gracias, Tamara, ¿no? ¿Sabes por qué te estoy hablando esto? Porque yo, cuando recién me titulé en la universidad, me fui a trabajar en un colegio en el Callao, en el colegio más grande del Callao. No sé, si tú eres del Callao, me vas a entender. Ahí está el Colegio General Prado. Era un colegio inmenso, inmenso. O sea, ahí había inicial, primaria, secundaria, ¿no?
¿no? Eran como, no les miento, chicos, como 5.000, 6.000 alumnas, femenino, solamente femenino. Entonces, como era un buen colegio, todas las mamás querían que sus hijos, sus hijas, estudien ahí, empiecen la primaria, ¿no? Empiecen la primaria, porque ahí iban a terminar hasta el 5.º año de secundaria. Entonces había una demanda tremenda, pues, ¿no? O sea, por decirte, ¿no? Habían 150 vacantes, pero habían 1.000 postulantes. O sea, eso estaba como San Marcos ya. Ya estaba como San Marcos, ¿no? Entonces, pobrecitos los niños, ¿no? Tener que evaluarlos para que ingresen a ese colegio, ¿no? Entonces, ahí la plana de psicólogos, ¿cómo los evaluamos a estos chicos? ¿A quién decimos que ya está listo para el primer grado de primaria y quién no está listo? Piaget, hay que usarlo a Piaget. Y comenzamos a utilizar esto, güey. Esto comenzamos a utilizar, ¿no? Y muy bien, era un buen predictor esto, ¿no? O sea, el niño que tenía conservación de la sustancia, pensamiento lógico, concreto, ese niño podía aprender muy bien la lectoescritura y las operaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque ya piensa, razona, pero, sobre aspectos concretos, ¿no? Mi perrito, mi casa, mis amigos, aspectos concretos, ¿no? En cambio, cuando ya tiene de 12 años para arriba, se supone que este adolescente ya debe tener otro tipo, otro nivel, las operaciones formales, ¿no? Operaciones formales, lógico abstracto. ¿Y qué se caracteriza? Porque el adolescente ya es capaz de pensar en posibilidades, en supuestos, ¿no? En supuestos, en posibilidades. Ya piensa en un mundo virtual, ¿no? Si escojo esta carrera, ¿cómo me va a ir en el futuro? ¿Qué me va a pasar si escojo? Es una posibilidad, pero no es la única, no, hay otra. Si escojo esta, ¿qué me va? O sea, ya, por eso que el adolescente con el pensamiento lógico abstracto, chicos, ya no debe ser una persona impulsiva, reactiva, ¿no? Tú no has visto en el colegio, a veces es diferente la reacción de una niña de un adolescente, ¿no? Por ejemplo, está en el aula, ¿no? Y su compañerita niña le saluda, hola Vanessa, y Vanessa ni la mira y se pasa de frente, ¿no? Esa niñita de 8, 9 años, eso lo toma como un desplante, es reactiva la niña, reactiva emocionalmente, inmediatamente pensará o comentará, y esa babosa, ¿qué se habrá creído? ¿Qué se ha creído? ¿Qué sombrada está? ¿No? O sea, es reactivo el pensamiento de los niños, ¿no? En cambio, si es una adolescente, ya no debe ser reactiva, ¿no? La adolescente inmediatamente se plantea hipótesis, teorías. ¿Y por qué se actúa así, no? De repente algo le han hecho en su casa y se viene a desquitar con nosotros. Es así. Le han hecho algo en su casa, ya se está desquitando con uno, ¿no? Por eso su reacción. ¿Qué te está planteando? Una hipótesis, una teoría, ¿no? O si no, por ahí dirán, no, ella es así, en la mañana es media lunática. No le digas nada y vas a ver que después va a cambiar. Bipolar. Bipolar le dicen, ¿no? Claro, ajá. O sea, tú le encuentras una explicación a ese comportamiento, no es uno reactivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene este pensamiento ya lo tiene, de las operaciones lógico-formales o hipotético-deductivo. Tú no has visto, por ejemplo, mira cómo los adolescentes son más cerebrales, son más cerebrales. Por ejemplo, el papá le deja una tarea en casa, una tarea doméstica en casa a su hijo adolescente. Ahí vamos a ver una diferencia enorme en el caso si fuera un niño o si fuera un adolescente. Supongamos que dejó la tarea al papá, a un niño y a un adolescente, y le dice que en la tarde cuando yo venga, quiero que ya esté la tarea, ¿no? Y bueno, ya se acerca la hora de llegar el papá y no han cumplido con la tarea. Y en eso reacciona, ya está por llegar mi papá y no he hecho la tarea. El niño, ¿cómo reacciona frente a esa eventualidad, a esa situación? El niño se asusta, pide ayuda, mamá, por favor, ¿no? Que no me resondre, que no me castigue mi papá, o me va a dar duro, mamá, ¿no? Escóndeme, tápame, ¿no? Pide ayuda, sí, el niño es reactivo, ¿no? En cambio, el adolescente ya no. El adolescente tiene más recursos,
Ya está por llegar el papá, inmediatamente el adolescente comienza a maquinar, a cranear. ¿Qué cosa dice el adolescente? Y ahora, ¿con qué cuento le salgo a mi papá? Tengo que sacar ahorita una explicación, un cuento, pero no tiene que ser cualquier cuento, tiene que ser un cuento que se lo crea. Y si le digo que mi tía Juanita me llamó para que la acompañara, pero de repente mi papá la llama a mi tía Juanita y me descubre, mejor primero la llamo a mi tía Juanita, para ponernos de acuerdo. Mira cómo está maquinando el adolescente, ¿no? Está maquinando, está maquinando. ¿Por qué? Porque el adolescente ya no es reactivo, chicos, no es reactivo. Tiene un pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Entonces, eh, esas estructuras mentales nos ayudan. ¿Por qué dice que es abstracto? Dice abstracto porque el adolescente no piensa en temas concretos, su perrito, sí puede pensar en su perrito, ¿no? Pero no reflexiona tanto sobre su perrito, ¿no? Este, piensa, por ejemplo, en temas abstractos. ¿Acá en el Perú existe justicia? ¿Realmente existe democracia? ¿Todos somos iguales ante la ley? ¿Existe Dios? A ver cuáles son los argumentos a favor de Dios y en contra de Dios. O sea, comienza a pensar en esos temas abstractos, ya, les interesa ese tipo de temas, ¿no? Perdón. Muy bien, entonces, esas son las características, pues, chicos, ya. Seguimos, para no detenernos tanto. Luego viene la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky. Él fue ruso, un psicólogo ruso. Él sí criticó a Piaget. Él dijo, mira, el desarrollo intelectual no está basado en la maduración, en ese reloj biológico. ¿En dónde está basado el desarrollo intelectual? En la interacción social. Cuando ese niño interactúa con una persona más capaz, un profesor, un experto, un compañerito más capaz, y esa relación, esa interacción es la que jala el desarrollo. Para Vygotsky dio un ejemplo muy bonito, una metáfora de esa época, pues, ¿no? Decía, mira, parece que Piaget nos está planteando que primero hay que poner la carreta y detrás de la carreta los caballos, ¿no? O sea, primero en la maduración, decía, ¿no? Piaget, y esa es su lógica. No, señores, primero hay que poner los caballos, detrás hay que poner la carreta. ¿Y quiénes son los caballos? Los caballos son las personas con las que interactuamos. Eso es lo que jala el desarrollo, ¿no? Por eso que siempre hay que poner profesores expertos, capaces de motivar, capaces de infundir curiosidad en el alumno, ¿no? ¿No? Eso es lo que jala el desarrollo intelectual. Y él nos habló de que toda estructura intelectual, el pensamiento, la inteligencia, ¿no? La motivación, se da hasta a través de un proceso de internalización. ¿Cómo así? Primero aparece a nivel interpsicológico o interpersonal. Y después eso que se ha hecho interpersonal ya se hace intrapsicológico, individual, ¿no? Es algo así como cuando tú de niñito, empiezas a aprender a sumar y a restar. Primero con tu profesora, lógicamente, que te va enseñando, ¿no? Y te va mostrando. Si tienes 4 manzanas y te agregas 3, y con los deditos, con las cuentas, te va mostrando, ¿no? Ahí hay una relación interpersonal. Una relación interpersonal. Y de tanto practicar, después eso se vuelve intrapersonal o intrapsicológico. Ya no necesita los deditos, no necesita un soporte externo. Ese niño ya puede sumar 4 más 2, 4 más 8, ¿no? Porque ya la operación mental ya se hizo interna, ya se hizo interna. Así se desarrolla la inteligencia, el pensamiento, decía. Y él aportó un concepto que se llama la zona de desarrollo próximo. ¿Cómo hay que entenderla, chicos? Que es la que explica el potencial de un alumno. Mira, supongamos que tenemos alumnos de tercer año de primaria. ¿Cómo quiero estimular el desarrollo en esos alumnos de tercer año de primaria? Yo tengo que no darle problemas a su nivel, como decía Piaget, problemas a su nivel.
No, mentira, dice. Hay que darle más bien problemas más complejos, más difíciles. A ese niñito de tercer año hay que ponerle problemas de cuarto, de quinto, de sexto grado, pero no dejarlo solo tampoco, sino ponerle un buen profesor que le vaya dando pautas, que le vaya explicando, ¿no? Si tú procedes así, después déjalos tú solitos que lo resuelvan. Y tú vas a encontrar que hay niños de tercer año de primaria que solamente van a resolver problemas de cuarto. Hay otros niños de tercer año de primaria que van a resolver de repente hasta quinto grado. Y hay otros que van a resolver hasta sexto grado, ¿no? ¿Quién tiene más potencial? ¿Quién tiene mejor zona de desarrollo próximo? Ese alumno de tercer año de primaria que puede resolver problemas solo hasta sexto grado de primaria, ¿no? Mira, esta es otra concepción de la inteligencia, ¿no? Le da mucha importancia a la interacción social con un experto, ¿no? Con alguien que sepa más, ¿no? Por ejemplo, bajo esta concepción, chicos, le da una importancia al rol del profesor. Y no solamente al profesor, también a los círculos de estudio. Si ustedes se juntan a estudiar entre compañeros y uno es más capaz, más trome en algún curso, ¿no? Se dividen las tareas. Yo soy bueno en lenguaje, te enseño. El otro, no, yo soy bueno en historia, te enseño, ¿no? O sea, va jalando el desarrollo. No solamente con el profesor, sino entre compañeros también, ¿no? Los famosos círculos de estudio, ¿ya? Entonces, esa es la zona de desarrollo próximo, ¿ya? Es la distancia entre hacer una tarea con ayuda de un experto y después hacerlo tú solito, ¿no? Esa es la zona. Este es el potencial, ¿no? Luego tenemos la teoría triárquica de Robert Stenberg. Él dice que existen tres tipos de inteligencia: la inteligencia analítica, creativa, práctica. La inteligencia analítica es la capacidad, chicos, para razonar problemas de tipo académico. O sea, lo que la PRE te exige, esa es inteligencia analítica. Lo que evalúan todos los test de las teorías psicométricas, todos esos test de la teoría psicométrica evalúan inteligencia analítica. Pero ¿esa es la única capacidad que tiene el ser humano? No, dice Stenberg. También hay inteligencia creativa y hay inteligencia práctica. ¿Cuál es la inteligencia creativa? Es aquella en donde tú te enfrentas a una nueva situación. Y si te enfrentas a una nueva situación, usa los mismos recursos de la anterior situación o creas nuevos recursos. Por ejemplo, miren chicos, ustedes ya cumplieron una etapa, que es la secundaria. Están en una nueva etapa. ¿Cómo siguen estudiando ahorita? ¿Siguen estudiando de la misma manera que estudiaban en el colegio o han cambiado, han mejorado sus esquemas para estudiar, para prepararse? Esa capacidad de adaptarte a los cambios, esa es inteligencia creativa. Y ahí vamos a ver que hay personas que se adaptan rápidamente y otras que les cuesta trabajo. O sea, después de un año se han dado cuenta que tienen que estudiar en la academia. Después de un año. O sea, les cuesta trabajo adaptarse a los cambios, ¿no? Entonces, esa es la inteligencia creativa. Pero también falta la inteligencia práctica. Y la inteligencia práctica, ¿sabes con qué tiene que ver? Con manejar recursos. Manejar los recursos de una manera efectiva, ¿no? Un ejemplo, si te dicen de aquí a una semana tienes examen, ¿cómo te organizas para ese examen? ¿Qué estudias? ¿A qué le das importancia? ¿Cómo estudias? O sea, eso es manejo de recursos, ¿no? Y tú vas a ver que hay personas que tienen buena inteligencia práctica y otras que no, ¿no? Los que no tienen inteligencia práctica, eso generalmente se ponen a estudiar y estudian un libro por acá, una enciclopedia por allá, consultan a internet y van a dar el examen y ninguna pregunta del examen les ha venido sobre lo que ellos han estudiado. ¿Por qué? Porque esos alumnos se han ido por las ramas, se han ido por las, no aterrizan, no aterrizan, ¿no? En cambio, los que tienen inteligencia práctica
Primero hacen una evaluación. ¿Qué me puede venir? La pre como pregunta. Voy a ver los exámenes pasados, qué cosa está preguntando. Para eso estudiar, ¿no? Ese alumno tiene inteligencia práctica. Tiene inteligencia práctica, ¿no? Y la inteligencia práctica está bien relacionada con el éxito, ¿no? Y tú vas a ver personas con buena inteligencia analítica y de repente pobre inteligencia práctica, ¿no? Y justo, miren, chicos, no sé si lo han entendido. Profesor, ¿cómo dijo que el que estudia de un libro, de otro libro, pero al final no le dieron lo que ha estudiado? ¿Qué inteligencia ha utilizado? No, esa persona no tiene inteligencia práctica. No Ah, tiene ya, ya. inteligencia práctica. ¿Ya? Más bien, Sí. mira, la inteligencia práctica, ¿sabes cómo es? Como, como aquella persona, hay una metáfora, un pensamiento que dice, mete una aguja y saca una barreta, ¿no? O sea, es aquella persona que le gusta lograr beneficios rápido, con el menor tiempo, al menor costo. Esa es inteligencia práctica. Si tú quisieras ponerle un nombre, perdón, otro nombre que le pondrías a la inteligencia práctica es astucia. Persona astuta, ¿no? Mire, un buen ejemplo de inteligencia práctica, ¿sabes quién es? ¿Quién la tiene? Una persona conocida. Eh, ¿Cómo se llama el dueño de la Universidad César Vallejo? ¿Lo conocen? Ahí está, ¿no es cierto? Aileen ya lo conoce, ¿no? Georgina de la Cuña. Ajá, Alexandra. Ese señor es un genio en inteligencia práctica. Todo lo que toca hace dinero. Todo lo que toca hace dinero, ¿no? Yo recuerdo cuando su universidad recién empezó acá en Lima, su campaña se iba a los colegios, se iba a los colegios y se hacía nombrar padrino de la promoción del colegio. Y él era el padrino, les hacía la fiestecita, el bailecito. Y después a mis ahijados, yo les voy a dar media beca para que estudien en mi universidad. Ah, nuestro padrino media beca, todos a matricularse ahí en la César Vallejo, ¿no? Inteligencia, plata como cancha, ¿no? Plata como cancha. Ajá. Pero de repente a don César, si tú le aplicas un test de coeficiente intelectual, inteligencia analítica, de repente te sale con un pobre resultado, con su capacidad de abstracción, porque dice que a él le han hecho la tesis, ¿no? Le han copiado la tesis, han hecho la tesis, pero en inteligencia práctica, no, es un trome, no hay que desmerecerlo, es un trome, ¿no? Yo me acuerdo aquí, chicos, una anécdota personal, ¿no? Yo tengo un, un hermano casi de la misma edad y estábamos en el mismo año, en secundaria. Y el profesor de historia nos mandaba a hacer tareas, pues las culturas, ¿no? El Chavín, la cultura Paracas, Nazca, hacer el mapa, hacer, dibujar todo lo que es orfebrería, textiles, ¿no? ¿Y qué resulta? Que yo me ponía a buscar en los libros, a revisar, ¿no? Y me ponía a dibujar, a hacer dibujos bonitos. Eh, Venía, o sea, mi hermano, no le miento que en 2, 3 horas ya estaba su tarea. A las 6 de la tarde ya salía a jugar en el parque, en la plaza de armas de mi pueblo, ¿no? Mi papá venía a las 7 de la noche y me encontraba a mí haciendo mi tarea, mi trabajo, ¿no? Y tu hermano eh, en el parque jugando. Este sinvergüenza, decía pues mi papá, ¿no? Y ahí con mi mamá, vayan a traerlo, ¿no? Vayan a traerlo, ¿no? Y lo traían. ¿Y tú por qué? Ya, papá, ya terminé, yo hice mi tarea. Y, ¿verdad? Pues verificaban, ¿no? Cultura Paracas estaba el dibujo, cultura estaba el dibujo, ¿no? Todo así, más o menos el dibujo, pero ya lo tenía hecho. Presentábamos los dos el cuaderno
Y a los 3 días, cuando nos devolvía el profesor el cuaderno, ¿quién crees que tenía más nota? ¿Quién crees que tenía más nota? No, él, él tenía más. Y el profesor, ¿sabes? Me escribía en mi cuaderno, alumno, esto yo no le he pedido a usted. ¿Por qué usted me ha dibujado esto? Esto yo no le he pedido. Yo le he pedido así, de esta manera. O sea, yo por pulirme le daba cosas que el profesor ni me pedía, ¿no? Ni me pedía. Miren este, cómo la inteligencia práctica se manifiesta a través de los años. Mi hermano ahorita es abogado, ¿no? Gerente de una empresa con un sueldo de 20,000 soles mensuales, inteligencia práctica, y ahorita yo psicólogo con un sueldo de 3,000 soles, ¿no? Hasta el final, ¿no? Hasta el final. Ahí está, ¿no es cierto? Me iba por las ramas. Sí, esa es la verdad, ¿no? O sea, a mí mucho me ha gustado, como se llama, ser detallista, todo, ¿no? Pero me iba por la rama, pues, ¿no? Acá me estaba pidiendo, profesor, ¿podía poner las diapositivas anteriores? Por favor, no tenía luz y recién entro a clase. Ah, te puedo poner 2 anteriores, Yajaira, porque si no, no avanzamos. Ahí, tómale captura de pantalla. La otra, perdón. Ahí está, captura de pantalla. Esta, teoría psicogenética, y acá. ¿Ya? Listo. Eh, Gracias, profesor. ya. Entonces, de eso se trata, ¿no? Tenemos ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 4:50, creo, ¿no? Sí, profesora. 4:50. Mira, Stenberg nos da nos comenta una anécdota muy interesante de la inteligencia práctica. Dice que había un niñito en Norteamérica de nombre Tom, que tenía pues sus 5, 6 años, ¿no? Estaba en el colegio de primaria básica, ¿no? Y allí había un grandulón que siempre se burlaba de Tom. Lo llamaba, oye, Tom, ven. Y le mostraba 2 monedas. Una moneda de 10 centavos grandaza y una moneda de 20 centavos chiquitita. Y le decía, Tom, mira, acá tienes 2 monedas, ¿no? La que tú quieras, esa te la llevas, te la regalo. Y dice que Tom miraba las 2 manos, pues, ¿no? La moneda de 10 centavos grande y la moneda de 20 centavos chiquita. Y pum, agarraba la moneda grandaza y lo miraba y se corría, pues, ¿no? Y el grandulón se reía, se carcajeaba. Este es un estúpido, es un imbécil, decía el grandulón, ¿no? Tiene para escogerse la moneda de más valor, pero él se va a la más grande. Y se reía. Y eso le causaba gracia. Y así le hacía una, dos. Después a sus amigos le dijo, ¿quieren conocer a un estúpido, un imbécil? Les voy a mostrar, le decía, ¿no? Y llamaba a sus amigos. Tom, mis amigos quieren conocerte. Y lo llamaba. Tom, te muestro estas 2 monedas. La que tú escojas, esa te la agarras, te la llevas. Y le enseñaba pues las 2 monedas de 10 y 20 centavos, ¿no? Tom lo miraba primero, ¿no? Y luego miraba la mano y agarraba los 10 centavos grandazos y se corría. Los grandulones se reían, se carcajeaban, pues, ¿no? No tiene cura ya, no tiene cura, ¿no? Y por ahí pasaba, dice un señor que miró cómo se burlaban del pobre Tom y lo llamó, Tom, hijito, ven para acá, le dice. Mira, ¿tú no te das cuenta que ellos se están burlando de ti? ¿No? Cuando te pida que escojas una moneda, no te vayas a la más grande, ándate a la de más valor, así sea chiquitita, porque con esa vas a poder comprar más dulce, más caramelo, más cola. Haz eso, le decía Tom. Y dice que Tom lo miró al señor, ¿no? Le dijo, no, señor, le dice, si yo hago lo que usted me dice y escojo la moneda de más valor, ¿tú crees que ese grandulón me va a seguir haciendo el mismo juego? Ya no me va a seguir haciendo el mismo juego. Haciéndome el tonto, ya tengo recolectado $20 ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿No? Se llama astucia,
¿no? Astucia. Mente de tiburón, ¿no? Está bueno, está buena esa metáfora. Astucia, claro. O sea, tu inteligencia práctica es cómo usas tus recursos para ser más efectivo, ¿no? Para ser más efectivo. ¿Cómo te organizas tú? ¿Cómo te organizas para ser más efectivo? ¿No? Bien. Luego viene la teoría de las inteligencias múltiples. Ya empiezan ya los ambulantes. Howard Gardner, nos dice, chicos, que el sistema educativo occidental, incluido el nuestro, el peruano, prioriza y valora solamente dos tipos de inteligencia: la inteligencia lingüística verbal y la lógica matemática. La pre, ¿qué cosa te evalúa? La pre te evalúa esto nomás, pues, inteligencia lingüística verbal, inteligencia lógico-matemática. Es lo único que te evalúa, ¿no? Pero el ser humano tiene otras capacidades, tiene otros talentos que no están siendo evaluados por el sistema educativo, ¿no? Y estamos desperdiciando talentos, ¿no? ¿Qué otras capacidades tiene el ser humano? La inteligencia musical, que es la capacidad para detectar melodías, ritmos, sonidos, ¿no? Y hay personas que son muy buenas en esto, chicos. Por ejemplo, te escuchan una sola vez una canción y rápido la reproducen. Comienzan, ¿no?, a tamborear en la carpeta y rápido te reproducen la melodía, la canción. ¿Por qué? Porque tienen inteligencia musical, ¿no? Bueno, en este aspecto yo tengo que confesar con cierta vergüenza, pero con honestidad, que hasta mis 63 años no me he podido aprender ninguna canción, ninguna canción. Y eso que ha habido etapas en mi vida que le he puesto ganas por aprenderme una canción. Y es porque no tengo inteligencia musical. Si hubiera un test de coeficiente musical, yo saldría con retardo mental, ¿no? Porque la verdad es así, chicos. O sea, ni la cucaracha, siquiera me he aprendido la canción de la cucaracha, ¿no? Pero hay otras personas que son muy buenas, ¿no?, para el talento musical. La otra capacidad, visoespacial, capacidad para detectar volúmenes, espacios, ¿no? ¿Quiénes tienen inteligencia visoespacial? Los arquitectos, los ingenieros. Ese arquitecto de un área de 70 metros, 70 metros cuadrados, te hace un departamento con 3 dormitorios y tienes una sensación de amplitud, ¿no? Y él primero se imagina en su cabecita cómo va a quedar cada pieza, ¿no? Porque tiene justamente esta capacidad, ¿no?, visoespacial. Luego tenemos la inteligencia naturalística. Es la capacidad para detectar cambios, detalles en la naturaleza, tanto en la flora como en la fauna. ¿Quiénes son los que tienen inteligencia naturalística? Esas personas que tienen amor por los animales, ¿no? Ven un perro en la calle, un perro carachoso, ¿no? Se acercan, ¿no? Lo llevan a su casa, lo lavan, lo curan, ¿no? Esas personas que tienen amor por las plantas, también igual, tienen inteligencia naturalística, ¿no? ¿Qué carreras, chicos, qué carreras profesionales requieren tener este tipo de talento, de capacidad? A ver, ¿qué carreras ustedes se imaginan? Inteligencia naturalística. A ver, Tamara, a ver. No, nutricionista no. Naturaleza, todo lo que sea. Zoología, claro, todo lo que es zoología, biología, los biólogos, ¿no? Botánica, excelente, ¿no? Para esas carreras tienen que tener este tipo. Miren, chicos, hace 3 años salió un reportaje en el diario El Comercio que una bióloga de San Marcos había ganado un premio internacional. ¿Por qué? Porque esta bióloga, esta chiquilla de 24, 25 años, se había internado 6 meses en la selva de Loreto
a estudiar el comportamiento de los monos. Yo te pregunto, ¿tú harías eso? O sea, ¿dejarías tu familia, tus amigos, tu barrio y te irías a internar en la selva a convivir con monos? Pero ellos lo hacen, porque tienen este talento, ¿no? Tienen este talento. No, el arqueólogo no. El arqueólogo no. Naturalística tiene que ver básicamente, ¿saben qué, chicos? Con flora y fauna, ¿no? Plantas, ¿no? E- ecosistemas, ¿no? Esa es inteligencia natural. El médico veterinario también, inteligencia naturalística, se requiere bastante, ¿no? Las plantas, ¿no? Hay personas que son muy curiosas, saben el efecto que tienen ciertas plantas medicinales, naturales, ¿no? ¿No? Entonces, es así, ¿no? ¿No es cierto, Samira? Ella, por ejemplo, tiene un talento, tu abuela, ella tiene un talento naturalístico, ¿no? ¿Qué otras carreras? Ingeniería ambiental también es muy buena, ¿no? Se requiere este tipo de condiciones. Inteligencia corporal sinestésica es la capacidad para manejar tu cuerpo, el equilibrio, la coordinación de tu cuerpo, ¿no? ¿Quiénes tienen inteligencia corporal sinestésica? Los bailarines, los deportistas de alta competencia, los futbolistas a uno, tienen inteligencia corporal sinestésica. ¿Quiénes más? Los artesanos, esos que con las manos te hacen maravillas. Esa es inteligencia sinestésica. Hasta ahorita yo tengo la imagen, chicos, de esos que compiten en las Olimpiadas en gimnasia. Hay una gimnasta norteamericana, morenita ella, increíble lo que hacía. No sé si ustedes han escuchado de Simone Biles, ¿no? En un potro, es decir, en una madera, no sé cuánto sería, pues de 10, 12 centímetros de ancho, en esa madera ella se hacía doble salto, ¿no? Doble salto y caía paradita, ¿no? ¿Qué tal equilibrio con su cuerpo? Eso es un talento, eso es un talento, ¿no? Luego tenemos la inteligencia interpersonal, la capacidad para relacionarse con otras personas, ¿no? La capacidad de empatía, la capacidad de comunicación, la capacidad de persuasión. ¿Quiénes tienen inteligencia interpersonal? Los líderes, ¿no? Los vendedores. ¿Tú no has visto cómo utilizan sus técnicas los vendedores? ¿No? Los vendedores, con mirarte al rostro, el tono de voz que tú empleas, ya saben ya si tú le vas a comprar. O sea, si tú le estás diciendo un no, pero ese tono de ese no es como si le estuvieras diciendo, pero si me insistes un poquito, de repente te acepto, ¿ah? ¿No? Y el vendedor lee eso y te insiste, y te insiste, y te insiste, ¿no? Y al final terminas comprando, ¿no? Tienen ese talento, ¿no? ¿Qué carreras se requiere inteligencia interpersonal? ¿Qué carreras? A ver, chicos. Los poetas es acá lingüística verbal, Diego. Acá están los poetas. Lingüístico verbal, acá. Inteligencia interpersonal, ¿qué carreras? A ver, chicos. ¿Ingeniero civil? No. Su trabajo del ingeniero civil no es relacionarse con personas, ¿no? El ingeniero civil necesita lógico-matemático, esa es su capacidad que se requiere para ellos. Estamos hablando de interpersonal. Ya, psicólogos, ¿qué más? Abogados, vendedores, efectivamente, comunicadores, efectivamente, Dayana, ¿no? Administradores, ustedes que están postulando a carreras de administración, los administradores, ¿no? Un administrador es una persona, es un motivador, es un organizador. Ese es el administrador, motivador, organizador, un líder, ¿no? Entonces, por eso que miren, chicos, nosotros acá en el Perú estamos todavía en la época de las carretas, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema que se usa para evaluar la admisión a las universidades es un sistema en donde solamente se priorizan estos dos talentos, y al resto se deja de lado.
Y estos talentos incluso es más determinante en el éxito, en el triunfo de un profesional cuando ejerza su carrera, ¿no? Acá las grandes empresas se quejan, no encuentro profesionales, dicen, y uno se sorprende, ¿cómo que no encuentran profesionales acá en el Perú? Hay a montones y de todas las especialidades, pero ellos quieren que tengan ciertas habilidades. Acá encuentran profesionales teóricos, pero que no tienen habilidades, ¿no? ¿Y por qué no evaluar mejor para el ingreso a la universidad que ese postulante tenga esa habilidad para esa carrera que está postulando? Si está postulando para derecho, para administración, que tenga esta habilidad, porque eso es determinante después en el ejercicio de su carrera. No solamente esto, ¿no? Ah, dice acá Eileen, profesor, la carrera de contabilidad, ¿en qué tipo de inteligencia está? ¿No? Ya, contabilidad, chicos, es básicamente manejo de números, ¿no? Ingresos, egresos, registros, saldos, ¿no? Lógico matemático, pero no es tan avanzada, ¿no? Es matemática básica, porque es básicamente registro de datos, de información, ¿no? Y conocer la tributación, ¿no? Cuánto debo de pagar a SUNAT por esta ganancia, ¿no? Eso es básicamente contabilidad. Y intrapersonal es cuando yo me conozco a mí mismo, ¿no? Yo sé qué es lo que quiero de la vida, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, ¿no? Esa es la capacidad intrapersonal, el autoconocimiento. ¿Qué carreras profesionales se requiere este talento, esta capacidad? Ahí tenemos los profesores. El profesor no puede orientar si no se conoce a sí mismo. Los psicólogos, los terapeutas necesitan que tengan este talento, ¿no? Creo que acá en el Perú solamente se evalúa el talento, chicos, cuando postulas a la carrera de arquitectura. Eso lo he visto en la uni, ¿no? Cuando estás postulando a la carrera, ya, ahí sí te evalúan tu talento, si tienes talento para la carrera. No vaya a ser que después ingreses con este tipo de pruebas y en el segundo ciclo, primer ciclo, ya no te guste la carrera, porque te van a exigir que tengas un talento. Acá en San Marcos, ¿en qué otra carrera se evalúan talento? A ver, acá en San Marcos, ¿en qué otra carrera evalúan talento? Chicos? Arte. No. Mira, aunque parezca mentira, la carrera de arte acá en San Marcos no es para que te conviertas en un artista, sino un crítico del arte. O sea, es teórica, reflexiva, nada más. Ya, danza, bien Samira, danza, Alexandra, danza. Y también educación física. Para ingresar a la Facultad de Educación Física no solamente debes tener conocimiento, sino también manejo de tu cuerpo, resistencia, equilibrio, manejo corporal, ¿no? Es lo único carrera que se evalúa talento, ¿no? Ojalá que algún día cambie esto, ¿no? Y si cambia, va a ser para bien, porque ese alumno que ingrese a esa carrera, después no se va a desanimar, después no va a desertar, ¿no? Porque tiene el talento para ello, tiene el talento, ¿no? Y su talento se va a desarrollar en esa facultad, ¿no? Y va a ser un excelente profesional, ¿ya? Luego tenemos la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y Daniel Goleman nos cambió la visión sobre lo que es la inteligencia, ¿no? O sea, antes de él se creía que inteligentes solamente son las personas que utilizan el razonamiento lógico, ¿no? Las emociones las veían como el patito feo de la mente, ¿no? Como el patio trasero de la mente, ¿no? Que lo mejor era incluso tener una emoción fría, ¿no? Para poder pensar mejor, decían algunos, ¿no? Equivocadamente. Y él demostró que eh, hizo una investigación del 100% de las personas que habían tenido éxito en su vida laboral, profesional, familiar, de ese 100%, el 20% se debía solamente a personas que tenían un alto coeficiente intelectual. En el 80%,
que habían tenido éxito se debía básicamente a gestión de sus emociones. O sea, eran personas perseverantes, eran personas que se automotivaban a sí mismas, ¿no? Eran personas que comunicaban mejor sus ideas, ¿no? O sea, tenían habilidades, ¿no? En gestión emocional. ¿Y cuáles son esas habilidades? Ya, la primera, el autoconocimiento, tener autoconciencia. ¿Esto qué significa, chicos? Saber distinguir dentro de ti qué piensas y qué sientes. Lo que yo estoy sintiendo, ¿qué cosa es? ¿Apatía, tristeza, melancolía o ya es una depresión? ¿Qué estoy sintiendo, caramba? ¿No? O sea, soy una persona que me conozco y que sé lo que estoy sintiendo, ¿no? Ese es un elemento clave para la inteligencia emocional. El otro, la autorregulación. La autorregulación significa, chicos, que yo soy una persona que no obedezco al primer impulso, ¿no? Sino que ante un hecho, incluso hasta una ofensa, hago una pausa, y que además sé postergar mis gratificaciones, ¿no? Es decir, entre tener que estudiar y tener que salir a la calle y es urgente que estudie porque mañana tengo evaluación, yo sé postergar. Lo otro será para después, pues, será para después. ¿Cómo se llama eso? Autorregulación, me autorregulo yo mismo. No necesito que alguien esté detrás mío, ¿no? Diciéndome lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, la autorregulación es clave también en las personas inteligentes. La empatía, ponerse en la capacidad de otra persona, ¿no? De leer los pensamientos, los sentimientos, cómo está, ¿no? Y justo, miren, chicos, yo estoy en un grupo WhatsApp de mis amigos de la promoción, ¿no? Del colegio, de secundaria. Y no faltan esas personas que no tienen nada de empatía. Nos habíamos enterado que el día miércoles, el día del profesorado, había fallecido uno de nuestros compañeros y había fallecido solo en su casa y nadie se había dado cuenta. 2 días de fallecido en su casa, vivía solo. Una tristeza enorme, ¿no? No solamente aquellos que lo conocieron, sino simplemente por el hecho de ser compañero. Y no falta otro integrante que comienza a hacer, mandar memes, mensajes ahí de chistes, ¿no? O sea, en pleno duelo de toda la promoción, comienza a mandar sus memes de chiste. Otro de un muerto que se estaba riendo, que la que estaba muriendo era su suegra, ¿no? Ya había sido liberado. O sea, qué desatino. Hay personas así, ¿no? Hay personas así, con nula empatía, ¿no? La motivación, otro aspecto también importante. ¿Qué cosa tiene que ver? Más que motivación, chicos, es automotivación. Es automotivación. Es decir, por ejemplo, tú cuando estás decepcionado, estás frustrado, ¿no? O sea, te has esforzado por algo y todo te ha salido al revés, ¿no? Eso desmoraliza. ¿Cómo te motivas? ¿Cómo te automotivas? ¿Cómo recuperas la senda? ¿No? Esas personas que saben salir de esos estados son las personas inteligentes. Esas son las personas inteligentes, ¿ya? Las habilidades sociales, aprender a expresar tus ideas de manera clara, ¿no? Aprender a escuchar, ¿no? Aprender a escuchar. ¿Escucha mi gatito o no se escucha? Sí, profesor. Tiene hambre, profesor. Y eso que estoy con la puerta cerrada. Lo que pasa es que ese gatito es de mi hija y mi hija está haciendo su tesis allá, ¿no? Se han cerrado y ya no lo están viendo y se siente solo el gatito. Bueno, vamos a seguir. Es importante entonces también tener habilidades sociales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, San Marcos está cambiando la currícula de su área, de ustedes, de los contadores, los administradores, los economistas, porque se ha dado cuenta de algo. Son buenos, excelentes profesionales cuando salen, pero cuando están en la empresa no quieren asumir responsabilidades. Les asusta ser jefes, ser gerentes, ser directivos, les asusta. ¿Por qué? Porque no, la universidad no les ha enseñado habilidades, ¿no?
a liderar, a organizar, ¿no? A motivar a otros, no centrando solamente en tu propio conocimiento. Y está cambiando la currícula ahí, ¿no? En estas facultades, ¿no? Bien. Empezamos entonces con los ejercicios. Primer ejercicio, dice, para Piaget, la inteligencia está relacionada a un conjunto de etapas asociadas al desarrollo. Identifique el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones relacionadas con la etapa de las operaciones formales, ¿no? Primera proposición, entonces. Primera proposición, ¿no? Ya contestaron, ¿no? Falso, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cómo que las operaciones formales te está poniendo una camisa de fuerza ya la pregunta? Dentro de las operaciones, ¿tiene que ver con la fantasía? No, pues, ¿cómo va a ver con la fantasía? Eso será el nivel preoperacional, ¿no? Como dice Samira y Merli, es falso. 2, permite llegar a más de una deducción válida relacionando con un acontecimiento. Eso sí es verdadero, como dice Samira, ¿no? La persona con pensamiento lógico formal ve mundo de posibilidades, mundo virtual, ¿no? 3, la conservación de la materia y la reversibilidad todavía no están presentes en esta etapa. ¿Todavía esto no está presente? No, si esto ya está ¿no? En las operaciones lógico-concretas en los niños de 7, 8 años, ya está, ¿no? Entonces es falso, ¿no? La respuesta correcta, entonces, como ustedes dice Samira, es la B, ¿ya? Ahí está la B. 2, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos decidió evaluar el nivel intelectual de sus soldados. Los resultados de las pruebas impactaron a las autoridades al enterarse que varios de los militares eran considerados, entre comillas, deficientes intelectuales. Este caso ilustra el estudio de la inteligencia desde una perspectiva. ¿Qué perspectiva sería? A ver, chicos. Mira, pistas, evaluación. ¿A qué teorías les corresponde, les interesa la evaluación de la inteligencia? ¿Qué teorías califican a las personas con una categoría intelectual, en este caso deficiente intelectual? Ya lo están calificando ya como deficiente intelectual. Las teorías contemporáneas no hacen eso. No hacen eso las teorías contemporáneas. O sea, yo quiero saber, por ejemplo, si tú eres bueno en el talento, en la inteligencia corporal sinestésica. Simplemente te digo, mira, imítalo a Pedro, a ver cómo baila. Que baile primero Pedro una salsa, ahora imítalo tú. Y si yo veo que lo imitas igualito, tiene inteligencia, ¿no? Pero no le aplico una evaluación estadística, ¿no? Es una apreciación meramente clínica, ¿ya? Otra, Yuri Nosorov fue un científico ruso famoso por haber decodificado el alfabeto fonético de los mayas. Para ello comparó este alfabeto con otros, logrando establecer un patrón fonético que le permitió traducir uno de los textos más famosos de esta civilización. En este caso se evidencia la puesta en práctica del tipo de inteligencia que Stenberg denominó, ¿no? ¿Qué tipo de inteligencia? En la categoría de Stenberg, ¿eh? En las categorías de Stenberg, ya te están poniendo una camisa de fuerza acá, ¿no? Tú tienes que recordar inmediatamente cuáles son las categorías que utiliza Stenberg. Y ya inmediatamente tú estás recordando. Es práctica, es creativa y es analítica, ¿no? Entonces, considerando esto, ¿qué cosa es? La D, ¿no es cierto, Yajaira? La D, José, la D. Analítica, pues, ¿no es cierto? Analítica. Lo que tú en Howard Gardner llamarías inteligencia lingüística y verbal, ¿no? Lingüística y verbal. En Stenberg, acuérdate, Stenberg habla de inteligencia analítica, que es esa inteligencia que se desarrolla en el mundo académico, ¿ya? Muy bien. Y bien, este es el solucionario, chicos. Captura de pantalla. ¿No? Una captura de pantalla.
Y bueno, hemos concluido. Muchísimas gracias por su atención. Profesor, Sí, la diapositiva 3, por favor. ya. Para- Perfecto, perfecto. ¿Puede Está poner las bien. diapositivas, por favor, desde el Ya, está bien. 3. Ahí está la 3. Ya ustedes me dicen. Ah, todavía no, creo que no se ve, ¿no? Tengo que compartir. No se ve. No se ve nada. Sí, tengo que compartir. Me había olvidado que tenía que compartir. Ya. Ya, entonces ahí está. Diapositiva 3. Ustedes me van diciendo cuál es la que quieren. Profesor, gracias. la última pregunta podría Profesor, la poner, que la sigue. pregunta número 3. Ya, la última, perfecto. Ahí está. Profesor, la diapositiva 4, por favor. Ya. Entonces terminamos con la última. Empezamos con la diapositiva 4, ¿no? La definición de inteligencia. ¿Ya? ¿Alguna otra más para pasarla? Con gusto, ¿ah? No me están incomodando por si acaso, con gusto. ¿Otra más? La diapositiva 5 y 6. 5 y 6, ya. Es de las 5. Lo bueno que ahorita tenemos receso, entonces no hay problema. 5 y 6. Esta es la 6. ¿Otra más? La última, profesor, Ya. de las preguntas. De las preguntas, ya, perfecto. Ahí está. No, más el... Esta es la tercera pregunta. Esta es la segunda. Esta es la Las segunda. claves, profesor. Las claves. Primero con lo que me ha pedido su compañera. ¿Esta es la que quieres o esta de acá? No, le está pidiendo las claves, profesor. Ah, la clave. Ah, ya. Ya. Ahí están las claves. Ya, gracias. Ya. ¿Terminamos entonces o falta alguno más? ¿Alguna más? Bien, el silencio me dice que ya terminamos entonces. Muchísimas gracias, estimados alumnos, ¿no? Espero que tengan un bonito fin de semana. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y cualquier duda que tengan, por favor, entren al multichat. Ahí tienen ustedes profesores a su disposición, ¿no? Que les van a dar una explicación detallada, ¿no? Si tienen alguna inquietud, alguna interrogante. Gracias, Amira, por participar. Excelente, ¿no? Eso, como ustedes saben, me motiva a mí más para dar mejor mi clase, ¿no? Muy bien, José. Chao. Adriana, muchísimas gracias por participar. Y gracias a nuestro tutor también que nos ha dado este tiempo adicional. ¿Ya? Nos vemos. Chao.